Principios de los separadores de producción. Muchos piensan que los pozos de petróleo producen aceite puro, semejante a la miel, y que lo único que se hace es introducirlo en una lata y ya está listo para el carro familiar. Esto no es cierto. Lo que sale del pozo es una mezcla irreconocible de agua, gas, arena y, por supuesto, crudo. Esta es la primera sección del módulo que cubre los principios de los separadores de producción. En esta sección veremos los principios básicos de los separadores. Veremos los principios de separación de los fluidos. Entonces, examinaremos un típico separador y sus componentes. Finalmente, veremos el recorrido de los fluidos dentro del separador. Este tanque no parece ser muy excitante, pero los separadores de producción proveen un servicio esencial en los campos petrolíferos. Su funcionamiento es importante en el proceso de separación. Recordemos lo anterior. Les mencionaba que los fluidos de los pozos son una mezcla de crudo, agua, gas y arena. Los separadores disuelven esta emulsión en varias partes. Esto no se hace con magia, sino que siguiendo ciertos principios básicos y una fuerza con la que todos estamos familiarizados, la gravedad. Permítanme mostrarles lo que quiero decir. Si tomo un frasco de vidrio e introduzco un poco de aceite, agua, dejo un espacio para el gas, en este caso el aire que respiramos. Cierro la tapa herméticamente y lo sacudo. El resultado es una mezcla similar a la que sale del pozo. Los tres fluidos vienen mezclados en esta forma. Observe cuidadosamente. Debido a los diferentes pesos o densidades de los tres fluidos, la fuerza de gravedad hace que se separen en tres capas. El más pesado, el agua, se acumula en el fondo. El gas, en nuestro modelo, el aire, siendo el menos pesado, se acumula en la parte superior. El aceite, siendo más pesado que el aire y menos que el agua, se concentra en el medio. Este es el principio básico de los separadores de producción. Este proceso es afectado por la temperatura, la presión y densidad de los fluidos. Ahora veamos un típico separador de producción. El separador de producción funciona de la misma forma que nuestro modelo del frasco de vidrio, pero con la diferencia que este está diseñado para procesar el flujo continuo de los pozos de petróleo. En el trabajo, los separadores son conocidos como trampas, deshidratadores de gases, depuradores, filtros, cámaras de destilación o de expansión. Todos estos nombres son aplicables porque describen correctamente varios aspectos de los separadores. No se sorprenda si escucha estos nombres. Cualquiera sea el nombre, este tanque separa los gases y escombros de los fluidos de los pozos de petróleo. El rasgo más común de un separador es su tanque cilíndrico. El fluido de los pozos de petróleo entra por el medio del tanque. Por la parte superior del tanque sale el gas a través de un orificio de escape. Aquí usted también verá los dispositivos de seguridad del separador. La válvula de escape y en algunos separadores un disco de ruptura o cabeza de seguridad. La válvula de control del nivel del líquido o válvula de descarga se encuentra en la parte inferior del tanque. Al aumentar el nivel del líquido, el controlador del nivel del mismo abre la válvula de control para así mantener el debido nivel del líquido dentro del tanque. En la parte inferior del tanque existe también un desagüe para evacuar las acumulaciones sólidas. Los manómetros y los medidores del tanque ayudan
a monitorear la presión y los niveles de los fluidos dentro del separador. Este es el principio de los separadores de producción. Algunos pueden ser más grandes o pequeños que el que vimos, y el tanque podría ser horizontal, vertical o esférico. Pero lo importante es que estos rasgos básicos son pertinentes a todos los diferentes tipos de separadores. Usted notará que los separadores pueden ser de 2 o 3 fases. Separadores de 2 fases sirven para separar los gases de los líquidos, y los de 3 fases sirven para separar crudo, gas y agua. Esta es la forma en que funcionan. Un separador de producción separa gases del líquido a una presión y temperatura específica. Para el funcionamiento eficaz y estable de un separador expuesto a diferentes condiciones, el separador de 2 fases tiene una sección primaria de separación, otra secundaria de separación, la sección de acumulación del líquido, la de extracción de la neblina del aceite, junto con los dispositivos de control y seguridad. En la sección primaria se remueven la mayor parte del líquido y de la corriente que entra. Primero, las partículas y burbujas de gas más grandes son retiradas para minimizar turbulencias y la recombinación de las partículas. Para hacer esto, se cambia la dirección y velocidad de flujo. La fuerza centrífuga, creada por el deflector de entrada y el entubado interno, facilita el cambio de la dirección del flujo y la reducción de la velocidad de la corriente del líquido. Una vez reducida la velocidad del líquido, la gravedad separa del gas las gotas más grandes de líquido en la sección secundaria de separación. La eficiencia de esta sección depende del gas, las propiedades del líquido, el tamaño de las partículas y el grado de turbulencia. Algunos diseños utilizan enderezadores para reducir estas turbulencias. Antes de que el gas salga del tanque, el extractor de la neblina del aceite atrapa las pequeñas gotas de líquido en la fase final de separación. El extractor puede ser una serie de tiras, malla metálica o una cámara ciclonal. Diseños más recientes usan la malla metálica. Los líquidos son conectados en la sección de acumulación. El líquido es mínimamente perturbado por el flujo del gas. Aquí 2 cosas determinan la capacidad: el aumento inesperado del flujo del líquido y el tiempo que éste debe permanecer para el eficiente desprendimiento del gas de la solución. Este gas es el gas disuelto en la corriente del líquido. Cuando el controlador del nivel del líquido detecta el límite del mismo, se abre la válvula que controla el líquido. Luego el líquido es almacenado o procesado. Los separadores pueden tener medidores para observar el nivel del líquido. Estos dispositivos permiten que el operador verifique el nivel de los líquidos y el funcionamiento tanto de la válvula de descarga como el sistema de control. Los separadores tienen diferentes equipos de seguridad. Estos deben incluir un orificio de escape y una válvula de escape o disco de ruptura. Estos están ubicados en la parte superior del tanque. Los fluidos provenientes de los pozos entran al separador para entrar en contacto con el deflector fijo o de entrada. Estos fluidos cambian de dirección y velocidad al ponerse en contacto con este deflector. Los fluidos más pesados resisten el cambio de dirección y los menos pesados fluyen en dirección de la deflexión. Algunos líquidos son empujados hacia las paredes del separador, donde son drenados hacia la parte inferior del separador. El gas sube llevando consigo partículas de aceite en forma de neblina. Esta mezcla es filtrada por el extractor. El extractor es una malla metálica. Esta malla captura las partículas en la neblina en forma de pequeñas gotas que aumentan en tamaño y que caen en el líquido de la sección de acumulación. El gas sale por el orificio de escape localizado en la parte superior del tanque. Los líquidos y sólidos se acumulan en la sección de acumulación. Debido a que esta sección está aislada de la turbulencia de la corriente del líquido, la gravedad separa los sólidos más densos para asentarlos en el fondo del tanque.
Estos sólidos son eliminados durante las faenas de mantenimiento. Los líquidos continúan acumulándose hasta que alcanzan un nivel límite. El controlador del nivel del líquido abre la válvula que retiene el líquido para que fluya del separador a las instalaciones de almacenamiento u otras instalaciones. Hasta ahora hemos discutido los principios de separación de fluidos y cómo la gravedad hace que estos puedan liberar los gases disueltos en ellos. Luego vimos un típico separador de producción con entrada en su parte media, el orificio de escape del gas en la parte superior y el orificio de escape del líquido activado por un controlador. También hablamos sobre los componentes más importantes de un separador, la sección primaria y secundaria de separación, la sección de acumulación del líquido, la sección extractora de aceite y los aparatos de seguridad y control. Finalmente, seguimos el flujo del gas y del líquido dentro del separador. Todo esto resume los principios básicos de los separadores de producción. Existen otros tipos de separadores que quisiera mostrarles. Mientras me dirijo a la otra facilidad, ¿por qué no aprovechan este tiempo para detener el video, llenar los espacios en blanco y responder a las preguntas en el manual del estudiante? Esto me dará el tiempo para llegar al siguiente separador. Nos vemos en unos minutos. Ahora bien, esta área es de especial interés, ya que aquí se encuentran diferentes tipos de separadores de producción. Esta es una excelente oportunidad para examinar cada uno de ellos con mayor detalle. Esta es la segunda sección del módulo que cubre los principios básicos de los separadores de producción. Veremos los diferentes tipos de separadores, incluyendo el vertical de 2 fases, el horizontal de 2 fases, el de 2 tanques horizontales, el esférico, el vertical de 3 fases y otros métodos de 3 fases. En la última sección mencionábamos que los separadores pueden ser verticales, horizontales o esféricos. Cada tipo de separador tiene 4 secciones en común: la primaria de separación, la secundaria, la de acumulación del líquido y la de extracción de la niebla de aceite. Estos pueden ser clasificados como separadores de 2 o 3 fases, dependiendo del fluido proveniente de los pozos de petróleo. Un separador vertical de 2 fases como este es adecuado para trabajar con fluidos con gran contenido líquido y un bajo volumen de gas. Estos separadores son utilizados cuando el fluido contiene grandes cantidades de lodo y arena. Su facilidad de limpieza y drenaje lo hacen útil en estas situaciones. Aquí el fluido proveniente de los pozos de petróleo entra en la parte media del tanque. Los deflectores de entrada cambian la dirección y velocidad del flujo. Cuando esto ocurre, se disminuye la marcha del mismo y los gases tienden a moverse en dirección de la deflexión y hacia arriba. En vista de que los fluidos no cambian de dirección tan fácilmente como los gases, estos caen al fondo del tanque debido a la fuerza de gravedad. Al subir los gases, muchas gotas son retenidas por la malla del extractor. Estas gotas se hacen más grandes hasta que su peso hace que ellas caigan nuevamente a la sección de acumulación. El gas sale del tanque por un orificio localizado en la parte superior del mismo. Al aumentar el nivel de líquido en la parte inferior del tanque, se abre la válvula que lo retiene, permitiendo la salida del mismo por un orificio de salida. El siguiente ejemplo es muy similar a este, solo que el cilindro ha sido colocado en forma horizontal. Veamos este separador. La posición horizontal aumenta el área de superficie del líquido, lo cual permite una mayor eficiencia en la separación de gases.
Esta es la razón por la cual los separadores horizontales de dos fases son utilizados cuando el fluido contiene un alto volumen de gas. Este separador horizontal tiene la sección primaria de separación cerca a la entrada. Tanto la sección secundaria de separación como la de extracción están ubicadas en la parte superior del cilindro. Los líquidos se acumulan en la parte inferior del tanque. Cuando el fluido entra, este es recibido por un deflector. El movimiento del líquido cambia temporalmente, permitiendo que el líquido caiga al fondo. Los gases y el rocío del fluido suben y pasan por los enderezadores. En los enderezadores, las gotas del líquido aumentan en tamaño para luego caer a la sección de acumulación. Estos también sirven para enderezar el flujo del gas que sube. Cuando el gas pasa por el extractor, el resto es acumulado en la malla del mismo. Luego el gas sale por el orificio de escape. El líquido acumulado en la parte inferior del tanque es separado del flujo de gas por las láminas divisorias. Los sólidos son removidos periódicamente. El nivel del líquido aumenta hasta alcanzar un nivel específico. En este instante, el controlador del nivel del líquido abre la válvula que lo retiene, permitiendo la salida del líquido por el orificio de salida. Bueno, ¿qué haría usted si el fluido aumenta repentinamente o aparecieran grandes burbujas de gas en el mismo? Usted deberá utilizar un separador más eficiente. En nuestro siguiente ejemplo, las cosas se complicarán un poco más. Aquí hemos añadido otro cilindro horizontal. Esto nos da mayor espacio en la separación, cuando se trabaja con aumentos inesperados en el fluido. El cilindro superior contiene la sección de separación del gas y el cilindro inferior contiene la sección de acumulación del líquido. Ambos cilindros están conectados por tubos de bajada. Este tipo de separación minimiza el riesgo de que tanto el gas como el líquido se combinen nuevamente. En el tubo superior, la sección de separación del gas contiene la entrada, los deflectores, enderezadores y el extractor. Arriba de este está la válvula de escape o el disco de ruptura. Cuando el fluido entra en el cilindro superior, la corriente es deflectuada, cambiándose su dirección y velocidad. Los fluidos caen en el fondo del cilindro superior, mientras que el gas y los vapores fluyen por los enderezadores. Luego el gas pasa sobre una lámina deflectora para llegar al extractor, donde son retenidas más gotas del vapor. El gas sale por la parte superior del cilindro, a través del orificio de escape. Los tubos de bajada se extienden hasta el fondo del cilindro inferior. Los líquidos que se acumulan en el fondo del cilindro superior bajan por las tuberías verticales al cilindro inferior. La arena y otros sólidos se acumulan en el fondo del cilindro inferior. El controlador del nivel del líquido permite que el fluido salga del cilindro inferior a través del orificio de salida. Estos tipos de separadores pueden funcionar como separadores de tres fases. En este caso, el gas sale por el cilindro superior. El crudo sale por la parte superior del cilindro inferior y el agua, siendo más pesada que el crudo, sale por el fondo del cilindro inferior. Anteriormente mencionábamos que los separadores también pueden ser esféricos. Veamos uno de estos separadores. Este separador es un poco más pequeño que el cilíndrico. Esto lo hace más ventajoso. Este tipo de separador es muy eficiente en la separación de gas y manejo de líquidos en áreas limitadas. Sin embargo, cuando la corriente contiene mucha arena, barro, componentes espumosos o se den aumentos inesperados en el flujo, el uso de este tipo de separador no es eficiente. En este diseño, las cuatro secciones están contenidas dentro de la esfera. En la parte superior están las tres secciones utilizadas en la separación del gas y en la parte inferior la sección de acumulación del líquido. El fluido entra por la parte superior.
Adentro, el líquido es deflectuado en la superficie de la esfera y a lo largo de las paredes de una cúpula que cubre el extractor de los vapores. Cuando el líquido llega a la parte inferior de la esfera, el gas y los vapores del líquido empiezan a subir. Las gotas del vapor se condensan y caen. El gas sale del tanque por una tubería vertical que se encuentra sobre el extractor. A diferencia de otros separadores, el orificio de escape del gas se encuentra en la parte inferior de la esfera. Mientras que el crudo se acumula en la parte inferior de la esfera, la gravedad hace que los sólidos y el agua se acumulen en el fondo del tanque. El fluido, el cual está regulado por el controlador del nivel del líquido, sale por un orificio que está cerca del fondo de la esfera. Los separadores esféricos ofrecen las ventajas del tamaño compacto y del buen manejo de los gases. En nuestra siguiente categoría, examinaremos los separadores verticales de 3 fases. Los separadores verticales de 3 fases son similares a los de 2 fases vistos anteriormente. La diferencia se encuentra en la sección de acumulación del fluido. La parte superior de la sección de acumulación sirve para conectar el crudo y la parte inferior el agua. Ambas tienen sus propios controladores de niveles, además de sus válvulas de control. La corriente del líquido entra por la parte superior. La dirección y velocidad del flujo son cambiados por los deflectores. Al subir el gas y los vapores del fluido, los enderezadores y el extractor de vapor atrapan las gotas contenidas en los vapores. El gas sale del separador por la parte superior. El crudo y el agua caen a la sección de acumulación donde tanto el agua como el crudo son separados por la gravedad. En vista de que el tiempo de asentamiento es mayor que en la separación del gas, el crudo debe permanecer en esta sección por un mayor periodo de tiempo que en los separadores de 2 fases. Esto requiere que la sección de acumulación sea más grande. El crudo sale del tanque por la válvula que controla el nivel del mismo en la sección de acumulación. El agua sale del separador por otra válvula diferente. El control del nivel de los líquidos es muy importante en estos separadores. El límite común, tanto del agua como del crudo, debe estar dentro de los parámetros para que la válvula del crudo no descargue agua en lugar de crudo. Un controlador o válvula deficiente podría hacer que tanto el agua como el crudo sean depositados en el agua con residuos. Los separadores de 3 fases pueden ser verticales, horizontales o esféricos. El nivel del líquido es controlado por 1 o 2 esclusas. Las esclusas están diseñadas para retener líquidos hasta cierto nivel. En los separadores con una esclusa, esta mantiene el nivel de los líquidos combinados. Sin embargo, tanto el nivel del agua como del crudo son mantenidos individualmente por los controladores y las válvulas. Con 2 esclusas, una mantiene el nivel del crudo y la otra la del agua. Cada líquido es evacuado por sus correspondientes válvulas y controladores. En esta sección discutimos las diferentes clases de separadores, incluyendo el vertical de 2 fases, el horizontal de 2 fases, el de 2 tubos horizontales, el esférico y el vertical de 3 fases. También vimos otros métodos de separación de 3 fases. Para que el separador realice un trabajo eficiente, los niveles de los líquidos deben ser cuidadosamente monitoreados, utilizando los controladores y válvulas del mismo. Mientras me dirijo a la otra instalación, ¿por qué no aprovecha este tiempo para detener el video, llenar los espacios en blanco y responder a las preguntas en su manual de estudiante? Nos vemos dentro de poco. Anteriormente mencionábamos que los separadores de producción funcionan utilizando las propiedades naturales del gas y los líquidos. Los líquidos más pesados caen en la sección de acumulación, mientras que los gases se elevan.
Si el nivel de los líquidos no es debidamente controlado, este podría salir por el orificio de salida del gas. Para mantener la presión y niveles correctos de los líquidos, los separadores tienen reguladores de presión y controladores. Además, a los separadores se les pueden adaptar alarmas, válvulas de seguridad y discos de ruptura. Esta es la sección final del módulo que cubre los principios de los separadores de producción. Hablaremos sobre la instrumentación y los dispositivos de seguridad. El control del nivel de los líquidos reacciona con el nivel de acumulación. Este podría ser un flotador, un contador o un dispositivo neumático conectado a la válvula que controla el nivel del líquido. Esto previene que los niveles de los líquidos suban demasiado alto y que salgan por el escape del gas. Estos controles también previenen que el nivel del crudo disminuya extremadamente en volumen, haciendo que el gas salga también por el orificio de salida del crudo. Los controladores de presión de los gases podrían ser externos o válvulas de contrapresión cercanas al separador. Estos también podrían ser otros tanques, válvulas o reguladores. Las válvulas de contrapresión podrían ser controladas por el peso, por un resorte a presión o un piloto. La presión del separador es mayor que la del tanque de almacenamiento, pero menor que la del pozo. Esta diferencia de presión es necesaria para separar los gases de los líquidos. Los controladores de la presión de los gases son regulados para que los gases salgan sin ningún problema y los vapores permanezcan en su estado líquido. Dependiendo de la localidad y el servicio del separador, este podría tener orificios, válvulas de escape y cabezas de seguridad. Estos dispositivos están diseñados para proteger al tanque de presiones extremas. Tanto la válvula de escape como el orificio de escape son activados antes que la presión exceda la máxima presión del tanque. Los discos de ruptura también ayudan en la salida de presión. Están diseñados para funcionar paralelamente con el orificio y la válvula de escape. El disco de ruptura tiene una presión de explosión mayor que la válvula de escape, sin exceder más de 1,5 veces la presión límite del separador. Los dispositivos de seguridad de los separadores sirven para prevenir presiones extremas. Estos deben ser mantenidos por el personal debidamente entrenado. Si algún dispositivo de seguridad tiene que cambiarse, este debe ser idéntico al dispositivo original. En esta sección hemos visto los dispositivos e instrumentos de control de los separadores. El debido entendimiento de estos dispositivos es esencial para la operación eficiente del separador. Bueno, hemos discutido los componentes básicos de un separador de producción y hemos examinado en detalle el recorrido de los fluidos y la operación de los diferentes tipos de separadores. Pudimos ver los niveles críticos tanto de los líquidos como de la presión de los gases y la forma en que pueden controlarse y mantenerse. Finalmente, describimos los diferentes dispositivos de seguridad. Es tiempo de detener el video, llenar los espacios en blanco y responder las preguntas en su manual del estudiante. Recuerde, los separadores de producción proveen un servicio vital en los campos de petróleo. Su funcionamiento eficaz aumenta la producción de crudo y gas. Hasta la vista.